Transmite para el mundo Radio La Voz de Alfa y Omega. El programa periodístico La Voz del Obrero de los Cristianos de Izquierda se transmite los días sábados a las 8 de la noche por Radio Latina 990 AM. Y en enlace directo a nivel mundial. Hace 2000 años Jesús de Nazaret profetizó: muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa. Juan 16:12. El 26 de noviembre de 1931, encarnó en el planeta Tierra el enviado del Padre Eterno, Alfa y Omega, cuyo nombre terrenal es Luis Antonio Soto Romero. A la edad de 7 años, recibe el llamado telepático del Creador. En ese llamado se le da a elegir en virtud del libre albedrío humano entre dos caminos: o seguir en su libre concepción, o estar a las órdenes de Él, en la escritura telepática. Era una elección. Eligió quedarse con lo del Padre, porque es eterno. El enviado ha escrito hasta el año de 1978 alrededor de 4.000 rollos telepáticos y 10.000 títulos de futuros planos. Colosal trabajo le ha sido encomendado: escribir la traducción telepática de las Sagradas Escrituras en 6.000 rollos, el origen de la materia en 3.000 rollos, la construcción de los platillos voladores en 300 rollos, las ideas en 300 planos, etc. El mundo conocerá la más grande revelación de toda la tierra, la doctrina que consolará y preparará a toda la humanidad para el juicio final. Porque Jesús de Nazaret ya está en la tierra. Muchos han conversado con Él y no se han dado cuenta. El mundo lo conocerá por su colosal doctrina, la infinita doctrina del Cordero de Dios. De verdad os digo, hijos luchadores, que el divino juicio final, esperado por el mundo de la fe, se inicia con una doctrina que cubrirá la faz de la tierra. Porque todo lo salido de Dios, todo lo abarca, porque todo fue creado por un mismo Dios. Esta doctrina será conocida por el mundo como la doctrina del Cordero de Dios. Otros le llamarán la ciencia celeste o escritura telepática, dictada por el Padre Jehová. Es la tercera y última doctrina que recibirá el mundo de la prueba.
La primera fue la ley mosaica en la era faraónica. La segunda fue la doctrina cristiana. La tercera es la del Cordero de Dios. Aunque haya siglos de diferencia entre una y otra doctrina, el divino Creador jamás se equivoca. La doctrina del Cordero de Dios no tiene fin. Lo del Padre no tiene límites. Esta divina doctrina explicará el origen de todas las cosas. Corresponde al juicio intelectual. Después de este juicio viene el juicio físico o juicio del fuego. Esta divina revelación causará maravilla al mundo espiritual, al mundo del conocimiento, al mundo que estudia mi divina palabra, al mundo agradecido, al mundo que intuye que las cosas no se hacen solas, al mundo que cree en un divino creador de sus propias vidas. Transmitimos en directo y en simultáneo con Radio La Voz de Alfa y Omega por la red internet el programa La Voz del Obrero de los Cristianos de Izquierda, que desde el año 2000 realiza periodismo basado en los principios comunistas del Evangelio. Un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan varios años y son muy buenos. Hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Estimados hermanos, estimadas hermanos, una semana más, un programa más de su programa radial, y les damos pues la bien llegada a todo y cada uno de ustedes. También en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Samir, quien va a dar su respectivo saludo. Bien llegados a todos ustedes, amables oyentes, en una semana más para dar las noticias nacional e internacional basado en la interpretación de la doctrina del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras planetarias, que anuncian también el fin de un extraño sistema de vida que es el capitalismo. Entonces, damos paso al saludo del hermano Magdu Levi, que también va a dar su saludo. Amables oyentes, como siempre, nuestros enormes agradecimientos porque nos permiten ingresar a sus amables hogares sábado tras sábado. También sus corazones en el espacio de los cristianos de izquierda, el programa La Voz del Obrero. Sábados 8 p.m, interconectados con la red de internet por la www.radiolavozdealfayomega.com. También por la www.radiolatina.com.pe. Hoy es día sábado 24 de noviembre del año 2012.
Aquí iniciamos este espacio prácticamente ya celebrando el aniversario del autor de la divina obra, de la colosal doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, que bajo su inspiración se crea este espacio, el programa La Voz del Obrero, programa periodístico que surgió desde el año 2000 aquí en la capital de Lima, inaugurando prácticamente la parte periodística en los estudiantes y lectores de Alfa y Omega. Un programa que se convierte en un referente para el análisis ideológico y político basado en esta infinita doctrina que interrelaciona las leyes espirituales con las leyes materiales. Algo inédito en la lucha política, algo inédito en la lucha ideológica. Estamos prácticamente en un desarrollo aún menor de lo que mañana será mayor cuando haya la expresión político-espiritual de una verdadera organización de Alfa y Omega, en donde haya verdaderamente liderazgo, en donde se respete la ley de jerarquía cósmica, la ley de jerarquía escalonada, que la infinita doctrina del Cordero de Dios cósmicamente nos enseña, y que aún hasta los faraones sabían de ello y lo representado en sus pirámides escalonadas, simbolizando la ley de jerarquía. Pues bien, la ley de jerarquía se impone siempre en los mundos, es una cuestión de evolución, y una cuestión de evolución doctrinaria y de jerarquía es precisamente la doctrina del Cordero de Dios, que está llamada a encabezar las luchas de todo el pueblo. Frente a esta doctrina, todos los derechistas, de las diversas formas como se manifiestan en el mundo, sea en las organizaciones espirituales o doctrinas, entre comillas, espirituales, y las doctrinas materialistas, sirvientes del capitalismo explotador, se van a unir en contra de esta doctrina. En la medida que ella vaya desarrollando, en la medida que ella vaya dando su fruto psicoespiritual, irá demostrando ante el mundo el poder y la invencibilidad de esta doctrina en el horizonte de un nuevo mundo y en el despertar cósmico, porque estamos aproximándonos al amanecer de la galaxia. Y estas contradicciones enormes que el hombre tiene contra la naturaleza, contra el mismo hombre, son los dolores del parto que esta humanidad está viviendo y que a esta generación nos toca presenciar en vivo los acontecimientos de esos dolores del parto, llamado el juicio final. Por lo tanto, la doctrina del Cordero de Dios, su misión gloriosa, cósmica, es restaurar el orden cósmico de las leyes naturales en este mundo, en todas las cosas. Para eso llega esta infinita doctrina. Muchísimas gracias a todos ustedes con este preámbulo el día de hoy. Sí, empezamos, estamos en la sintonía de su programa La Voz del Obrero. También para agradecer a todos los hermanos que nos han visitado la semana donde hemos desarrollado estos temas, y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su gentil asistencia al local. También les anunciamos para el día de mañana, 24 de noviembre, que tenemos conferencia. Mañana es 25. 25 de noviembre, que tenemos conferencias desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Jirón Quilca número 257-263, donde vamos a desarrollar el primer tema, realidad nacional. Vamos a desarrollar la reencarnación número 4 y el tema internacional. Bueno, entonces están los hermanos invitados para en el horario mencionado, y también el día lunes, el aniversario del enviado Alfa y Omega, autor de la doctrina, la ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿En qué lugar se va a desarrollar eso? En el Jirón Quilca número 257 y 263. Todos ustedes, estimados amigos, estimados hermanos, estimadas hermanas, están invitados. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde es un día
para poder reencontrarnos y también desarrollar un temario para el día lunes 26. Todos ustedes están invitados al Girón Quilca número 257-263. A ver, hacemos alguna corrección de horario. Mañana es de 2 a 6. Mañana domingo de 2 a 6. Y el lunes es de 4 a 8 o 9 de la noche. Estamos allí. ¿Ya? Hacemos esta corrección de horario. Las fechas son las mismas. Día domingo mañana, conferencias en el Girón Quilca, igualmente 257-263. Y el día lunes, a partir de las 4 de la tarde, para celebrar el aniversario del Divino Maestro Alfa y Omega. ¿Sí? Sí, está claro. Así es. Los que no cumplieron con la palabra empeñada. En la prueba de la vida, muchos no cumplieron con la palabra empeñada. Los que cayeron en el incumplimiento no entrarán al reino de los cielos. El que no cumplió con lo que prometió a otro, también no se cumplirá para con él. Los incumplidores hicieron más amarga aún la convivencia humana. Muchos perdieron la confianza en sus semejantes por causa de los incumplidores. Todo incumplidor de la prueba de la vida deberá pagar en existencias su falta de respeto por los demás. Este número de existencias equivale al número de poros de carne que tenía en sí mismo el que fue engañado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que con todos fue sincero, a que pueda entrar uno que no supo poner resistencia mental a la extraña promesa no cumplida. Escrito por el más grande comunista que pisó la tierra y divino enviado del Padre Jehová de los ejércitos, Alfa y Omega, el juez más temido del cosmos. Antes que nada, antes de continuar el programa, muy brevemente, escuché a un par de psicópatas, venía en el carro, de alias Vara de Hierro, un par de criminales que se robaron el dinero de La Voz del Obrero, que se robaron sus cosas y entre otros daños que hicieron porque robaron dinero a hermanos del exterior incluso. Tengo la cuenta, todo eso, del delincuente ese que se llama alias César y que su identidad, averiguado plenamente, cabalísticamente, significa el condenado del arte. Como es un vulgar materialista, este individuo no comprende las ciencias espirituales. Entonces hablaba en contra de los mantras. ¿Cómo será tan atrasado su evolución este individuo? Que en las sagradas escrituras del Oriente Planetario hay toda una cantidad de documentación sobre los mantras. Y lo dicen las sagradas escrituras del Oriente. Vean ustedes, dentro del grupo o de los grupos de Alfa y Omega hay una cantidad de vulgares materialistas que no comprenden la filosofía espiritual. Y cuando yo les invito a esta plaga, por ejemplo, debates ideológicos, la cobardía de ellos hace que no respondan y todos ellos se corren, absolutamente se corren. ¿Por qué? Porque temen quedar en vergüenza ante el que habla. Esa es la verdad. Y yo hice un comentario hace 2 semanas aproximadamente que en ese programa delincuencial habían entrevistado a un masón de grado 33 y dieron unas lógicas que vamos a tener que hacer un programa solamente de la lógica y desde el punto de vista psicológico de estos par de psicópatas. Cómo se dan la contra, así como nosotros le demostramos en el programa La Voz del Obrero, cómo ellos se dan la contra, o sea, personas divididas internamente, separadas, fragmentadas, lo vamos a demostrar en otra oportunidad. Con sus propias palabras, nosotros no vamos a añadir nada, pero sí el abordaje psicológico, el abordaje espiritual, ideológico,
para desenmascarar una vez más a esta podredumbre, ¿no? ¿Y por qué no entrevistan al Papa o entrevistan a Fujimori y Montesinos y se guarecen de que para justificar, ¿no es cierto?, su delincuencia, porque estamos cumpliendo una parte periodística? Y resulta que esta plaga de delincuentes no sabe ni lo que es el periodismo. Yo le daba clases de periodismo al Caín alias Abel Gamero, que le dicen el Chavo del 8, porque para con una gorra que nunca se quita, ni duerme sin gorra, etcétera. Pero en fin, bueno, esto lo dejamos para después, probablemente. Tenemos cosas más importantes el día de hoy. Sí, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas noches. Una consulta, porque eso es materia de un tema de información. Usted hace mucho no he escuchado que ha calificado de delincuentes a personajes del programa o del Barra de Hierro que hablan de la ciencia celeste. La pregunta es si el grupo de Armagedón... ¿Con quién estamos hablando con usted? ¿Con quién estamos hablando? Con Luis de San Martín de Porres. Luis de San Martín, correcto. Sí, y la pregunta es si dentro de este grupo de delincuentes o estafadores, como usted califica, y usted de repente sabe más que nosotros, se encuentra este grupo Armagedón, o no, o absolutamente desconoce el tema porque también habla de la ciencia celeste y de esta corriente, no de esta doctrina. Entonces la pregunta era para la opinión general, ya que es una persona que usted, yo lo considero muy honesto, nos diga que sí tienen que ver o son gente que se están aprovechando de esto para lucrarse con el tema de la doctrina y la ciencia celeste. Muchas gracias, amigo. Bien, muchas gracias. Voy a ser muy conciso, pero en todo caso nos comprometemos para desarrollar un poco más sobre esto. El programa Armagedón lo creó el que habla. El que habla creó el programa Armagedón. Nosotros, para corroborar esto, tenemos que demostrar con pruebas, ¿correcto? Porque yo podría estar mintiendo y estaría sorprendiendo a las personas y espiritualmente uno se estaría condenando porque son miles o millones que nos escuchan. Y una mentira dicha a través de los micrófonos para nosotros puede ser dramático y puede ser el último día. Solo hablaremos con la verdad y con pruebas. Entonces, esa gente, porque hay una camarilla, una podredumbre que asaltó prácticamente el programa y se quedó con ella. Y bueno, eso es una historia. Ahora, lo delincuencial viene de delinquir, ¿correcto? Y los delitos por los cuales se puede acusar es una cantidad enorme, En primera línea, la alianza con la burguesía. Esta gente está aliada con la burguesía, encabezado por el señor Héctor Achútegui Jiménez. Él es un burgués, un miembro de la derecha introducido dentro de Alfa y Omega, el cual le financian los programas locales. Por ejemplo, van a celebrar el aniversario del Divino Maestro Alfa y Omega en el local de un burgués. Ojo, en el local del burgués. Están amarrados ahí, a unos y otros, todos en realidad, casi la totalidad, están arrastrados ante ese señor burgués. Y todos ellos saben las asquerosidades de él, pero el dinero lo compra todo. Es más, ellos no pueden atacar nada a ese señor, y si lo atacan salen a defenderlo. Allá hay un perro guardián, ¿cierto?, llamado Carlos R. Si lo atacan a este benefactor de ellos, te coge de la yugular, ten la plena seguridad. Te coge de la yugular, te sangra. Pero sí te abraza muy bonito, ¿no es cierto? Hermanito, ¿cómo estás? Su respectivo abrazo, patero, los trabotas, la mebota, etcétera. Nosotros le hemos analizado su psicología, un perfil psicológico de esa forma de comportamiento psicológico que muchas personas pueden caer. Pero lógicamente que no lo hace con otros que saben y que tienen la agudeza, ¿no? Pero en fin, esto lo vamos a comentar en otra oportunidad. Yo estaba mencionando algo con respecto a este par de psicópatas que cuando nosotros nos robaron, todos nos robaron en realidad,
deshacieron todo, tiraron al tacho de la basura estatutos, se robaron aquí el horario de 8 a 10 de la noche. El comité de apoyo se organizó y asaltó el propio local del comité de apoyo. Y ellos, cuando vinieron aquí a la radio, no dijeron nada lo que habíamos hecho nosotros. Y nosotros sí dijimos, los estamos derrotando, pero no dijimos lo que habíamos hecho. Los estamos arrinconando implacablemente contra dos demonios, dos delincuentes que se salvaron de ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque si ellos habían cometido un delito grave, que es el robo, y había una figura legal de flagrancia delictiva, etcétera, etcétera. Pero nosotros les perdonamos a ellos y dijimos, les vamos a ganar limpiamente, con mucha inteligencia, con mucha sagacidad. Y así lo hicimos. Ya ellos saben cómo nosotros actuamos. Y nosotros cuando hablamos, eso lo haremos. Ellos ya saben ya. Así que tienen que cuidarse sus pasos, indudablemente tienen que cuidar sus pasos, porque hay delincuentes que hablan de comunismo, hasta desprenden olor a comunismo. Pero son rateros, delincuentes, explotadores metidos dentro del Alfa y Omega. En este día glorioso que se viene el 26 de noviembre, nosotros tenemos que resaltar la moral invencible de Alfa y Omega y del comunismo que ella predica. En principio no arrastrarse a la burguesía, y estos lúmpenes delincuentes ahora están arrastrados en el burgués que le pagó para romper su conciencia a ellos. Ese señor, dueño de Radio Cielo, quiso darme $3,000 aproximadamente, es lo mínimo, se lo estoy diciendo, para darnos 3 horas allí en la radio, a escoger lo que yo pudiera escoger, tentando como el demonio. Mira, la plata. Entonces hay muchas cosas que uno podría hablar, indudablemente, pero nos enerva que plagas expandan la doctrina del Cordero de Dios, y en los micrófonos pasan muy floreados, ¿no es cierto? Ya son periodistas ahora, hermano. Son periodistas ya ahora ya. Son periodistas, son analistas internacionales ahora. Y nosotros que le hemos sudado, que no teníamos ni siquiera internet para hacer periodismo. Ahora ellos bajan la información ahí en la red, están con la laptop o con la PC, están ahí leyendo, plagiando como si fueran que están analizando. Somos analistas internacionales. Los invito a un debate para desenmascararlo de estos reaccionarios que ahora dirigen el programa Armagedón, porque son anticomunistas, 2 de ellos declarados anticomunistas. Carlos R. y su mujer Betty, 2 anticomunistas. Porque la actitud del comunista no puede ser de una forma traidora en las contradicciones entre hermanos. Entre hermanos nos toleramos muchas cosas, pero ya la traición no se tolera. La traición es del enemigo y contra ellos tenemos que ser implacables. Pues bien, está extendido el debate ideológico donde quieran, cuando quieran y como quieran, pero que sea público, eso sí, para derrotarlos ideológicamente. Está extendido el debate hace mucho tiempo, desde el año 2005, señores, cuando quisimos hacer las cosas en una forma tranquila y no lo quisieron. Y entonces sacamos al aire toda esta podredumbre. Y es más, hay otra cantidad de podredumbre que todavía no se dice porque nosotros tenemos una horita y entonces no podemos decir muchas cosas. Aquí vamos a hacer una pausa. Daniel, ¿parece, hermano? Sí. Hacemos una pequeña pausa porque hay cosas interesantes y tenemos que correr rápidamente. Discúlpenos si en este día tenemos que tocar eso, pero una llamada coincidió prácticamente con esto, y lo que ellos más temen es que nosotros hablemos. Entonces hacen aparentar de que todos somos del movimiento Alfa y Omega. El programa La Voz del Obrero, también son nuestros hermanos, son como de Pedro y de Pablo, como que Pablo y Pedro tenían contradicciones, pero eran de lo mismo. Sigilosamente meten esas cosas, y nosotros declaramos que Alfa y Omega no tiene nada que ver con la derecha, que hoy, infiltrada, está creciendo con el poder de su dinero. El programa La Voz del Obrero es un programa netamente popular, no es ni programa alternativo, no es de la llamada prensa alternativa, es prensa popular, y nació como prensa popular, y así vive
de el apoyo de nuestro populorum. Y por eso estamos muy agradecidos a todos ustedes que comprenden esta misión de la obra. No es que nosotros somos angelitos, somos demonios con rabazos arrepentidos aquí. Pero como dijo un gran ser, nosotros somos los peores, probablemente de la tierra. Pero dentro de los peores, probablemente somos los mejores. Porque queremos limpiarnos. Si así estamos nosotros, ¿cuánto más estará el mundo? Imagínense ustedes. Pues bien, hasta aquí hacemos un paréntesis y continuamos con este espacio del programa La Voz del Obrero de los días sábados. La llamada democracia peruana demuestra ser una republiqueta. El Poder Judicial esta semana ordenó a través de una resolución que Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, el que se llama presidente de la República, se ha trasladado desde la base naval del Callao a la cárcel de Chorrillos, ¿cierto? Y lo cual sucedió en un día, ¿no es cierto? Pero al mismo día, a través de una resolución del Poder Ejecutivo, vía el INPE, inmediatamente lo trasladan de nuevo a la base del Callao. Inmediatamente. Entonces, esto es una republiqueta, porque se supone que en la administración de justicia el Poder Judicial es el más. Allí no tiene que entrar, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el INPE, ni el Congreso de la República, porque se supone que estamos en un Estado de Derecho donde los jueces son los únicos que determinan en la administración de justicia. Pero Antauro Humala, de una forma arbitraria, fue retornado a través de una resolución del INPE. Entonces, esto es un manejo político de la parte judicial. ¿Se dan cuenta que no hay equilibrio de poderes? No hay independencia de poderes. Esto es una republiqueta, pues. Esto es una republiqueta. Ahora, ¿a qué le temen a Antauro Humala? Sí le temen a Antauro Humala. Porque podemos decir que efectivamente, si él estuviera libre, como debería ser, estaría encabezando probablemente la oposición política, la oposición social, desde las bases. Pero tienen que asegurarse de cerrarlo. De paso, se aseguran la candidatura de Nadine Heredia, porque él arrasaría con todas las bases nacionalistas y probablemente geométricamente tendría un salto cualitativo de abrigar otras fuerzas progresistas y hasta revolucionarias. Pero le tienen un terror a Antauro Humala. Claro, no voy a hablar de su fumadita, ¿no? De su fumada de marihuanita o de marihuanota. Toda esa cosa es cuestionable y condenable, pero estamos hablando de las cuestiones políticas, de cómo se maneja políticamente las cuestiones judiciales. Así es, eso viene de arriba. Y todas las justificaciones, ¿no es cierto? Ahora hay denuncias y todo, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada porque vivimos una republiqueta, nada más. Claro, sí, es la contradicción entre el INPE y el Poder Judicial. Entonces se le entendía que el Poder Judicial está encima sobre el INPE, entonces el INPE tendría que haber hecho caso al Poder Judicial, ¿no? Entonces no se respetan sus propias leyes, se ve que es casi como una republiqueta. En esta republiqueta, pues, el Estado de Derecho se juega por acá para allá, y la clase de poder, pues, ven el miedo que puede suscitar Antauro, ¿no?, frente a las organizaciones de las bases populares. Y realmente, pues, ahí tienen que tenerlo guardado, ¿no? Eso también tenemos que verlo y saberlo, comprenderlo, para ver cómo es que la derecha también se organiza, ¿no? Sí, pues, así es, hermano. ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Alma de solidaridad con el pueblo palestino! Nos hemos reunido acá todas las personas en solidaridad con el pueblo palestino, ya que nos damos cuenta que no podemos ser indiferentes
estando en cualquier lugar del planeta, no puedes quedarte en tu casa frente a las masacres. Quisiera comenzar recordando un hecho histórico. En 1943, en el gueto de Varsovia, ¿se acuerdan la Segunda Guerra Mundial? Los nazis hacían guetos, ¿no? En 1943, en el gueto de Varsovia, un grupo de judíos decide levantarse en armas. Comienzan a meter armas dentro del gueto y se levantan contra los nazis. Toman el gueto, matan a los nazis que los estaban presionando y mueren en el intento, mueren luchando por su libertad. Hoy en día hay un lugar que se llama Franja de Gaza, que no tiene nada diferente a lo que era un gueto. No tiene nada diferente a lo que es un gueto en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Palma de solidaridad con el pueblo palestino! En la Segunda Guerra Mundial cercaron a los judíos en un muro. Actualmente los israelitas han cercado a los palestinos en un muro y adentro está la Franja de Gaza. Utilizan armas, les apuntan con sus armas a los niños, a los adultos y cada vez que han invadido los han ido acercando más. Cada vez el muro se hace más pequeño y cada vez el gueto se hace más pequeño. Cada vez los nazis también hacen los guetos más pequeños a medida que iban eliminando a los judíos. E igual que los judíos en 1943 en Varsovia, un grupo de palestinos igual se deciden levantar para defenderse, porque están exterminando a su pueblo. Está mal, está bien, y a cada uno saque sus conclusiones. Pero la verdad es que no tiene nada distinto a lo que hicieron los judíos en 1943. Es lo mismo. ¡Resistencia palestina! ¡En América Latina! ¡Resistencia palestina! ¡En América Latina! ¡Resistencia palestina! ¡En América Latina! ¡Israel! ¡Israel! ¿Cómo mata Israel? ¡Israel! ¡Israel! ¿Cómo mata Israel? Y otra cosa que les quería decir es un texto de una palestina que se llama Susan Abdallah, que se llama Conoce la receta para fabricar un terrorista. 1. Despójalo de agua y de comida. 2. Rodee su casa con armas de guerra. 3. Atáquelo por todos lados y a todas las horas, especialmente en las noches cuando duermen los niños. 4. Demuela su casa, arrase su tierra cultivada, mate a sus queridos, especialmente a los niños, o déjelos mutilados. Felicitaciones, usted ha creado un hombre bomba. Eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Yo no justifico el terrorismo, pero tampoco justifico la provocación del terrorismo, y eso es lo que hace Israel. La línea chiita, especialmente del Islam, o los intérpretes del Islam en la rama chiita, buscan la desaparición del Estado sionista, que se ha fundado hace unas cuantas décadas, el año 1948. Entonces ellos abogan por su desaparición. No es cualquier organización, cierto, que busque... Sí, esta semana se llevó a cabo estas movilizaciones de solidaridad y en repudio contra el sionismo que atacaba a Gaza criminalmente. Se ha realizado no solamente aquí en Lima, Perú, sino a nivel mundial en una franca oposición y crear conciencia con respecto al respeto a los derechos humanos y la solidaridad con la Franja de Gaza, que es la cárcel más grande que existe en el mundo. Veníamos en la conferencia del día domingo donde profundizamos los temas de carácter internacional de lo que aquí no podemos, y obviamente que creamos una serie de escenarios sobre, sea de la situación nacional o de la situación internacional. Y en ese sentido, hablábamos claramente que probablemente estamos ante una derrota del sionismo israelí en la Franja de Gaza.
Los hermanos que asisten a las conferencias saben claramente que damos escenarios. Así, durante esta semana prácticamente hemos visto, tal vez no es el término de una derrota, pero sí un fracaso. Un fracaso que en estos momentos vamos a analizar, pero vamos a escuchar primeramente los reportes que se daban en esos momentos, cómo ha ido evolucionando todo esto y que hoy el sionismo está con el rabo entre las piernas. Dense cuenta ustedes cómo la prensa internacional, abiertamente sionista, que llamaba terroristas al grupo Hamas, no dice que el Hamas los ha parado a lo macho. No dice que los ha aterrorizado con sus misiles a la misma capital sionista, Tel Aviv, en Israel. No dice eso. No dice que atacaron bases militares, que se bajaron drones, helicópteros Apache. No dice eso, ¿no? No dice que no pudieron destruir el sistema de cohetería y de lanzamisiles móviles súper escondidos en túneles. No dice eso. Simplemente dice, se firmó la tregua. Nada más, se firmó la tregua y llegó la paz. Eso es todo. No hay comentarios en los periódicos. Claro, nosotros no hemos comprado periódico durante esta semana, apenas tenemos el periódico de ahora. Nosotros tenemos otra forma de romper la información, y eso es precisamente que la dificultad nos ha llevado precisamente a formas de romper ese cerco. Pues bien, como siempre, ustedes comprenderán que el contexto donde se produce esto ideológicamente nos la enseña la infinita doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega, que es dos tipos de guerras: la guerra de usurpación y la guerra de liberación. Y dejemos que el Padre Jehová, en la infinita doctrina del Cordero de Dios, nos ilustre ese contexto que en el presente se produce, y en el pasado se produjeron, y en un futuro se irán produciendo, porque solamente hay una verdad, y esa verdad es que solamente a través de toda la historia de la humanidad han habido dos tipos de guerras: guerra de usurpación, realizados por los explotadores, y guerra de liberación, que lo han realizado siempre los pueblos que se han rebelado a la sumisión, a la explotación, a la usurpación. Está bombardeando las poblaciones abiertas. En las guerras que surgieron en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubieron guerras de usurpación y guerras de liberación. Toda guerra de liberación es premiada. Ese es el costo, la cuota de sangre que el pueblo... El causante y culpable de toda guerra en la prueba de la vida humana salió de los creadores y sustentadores del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. Estamos gobernados por unos delincuentes en el poder. Estos demonios pagan hasta la última gota de sangre que fue derramada en los asesinatos masivos llamados guerra. Y nuestro grito de guerra de patria libre o morir. Por cada molécula de carne asesinada y por cada gota de sangre, tales demonios tienen que vivir una existencia fuera del reino de los cielos. La doctrina del juicio final fue escrito por el Divino Maestro Alfa y Omega, enviado por el Padre Jehová de los ejércitos para iniciar la revolución comunista universal, llamada en las Sagradas Escrituras el juicio final. Adelante, por favor, nos piden una llamada que sea muy breve, por favor. Sí, lo estamos oyendo, adelante. Bastante satisfechos con la transmisión de su emisora, de su voz, por aquí, por Cono Norte. Lo que nosotros podemos afirmar es lo siguiente, después de los análisis que hacemos, lo que está sucediendo en Medio Oriente. Efectivamente, el plan de primavera árabe ya terminó.
primavera árabe, terminó con la actuación del presidente egipcio Morsi. Terminó. Así que de aquí adelante, y acá, Estados Unidos y el sionismo, lo único que le queda es retirarse cuanto antes mejor para ellos, porque no va a poder ya no se puede, ya el imperialismo ya está en decadente, está moribundo, pues, amigo. Entonces lo que queda de aquí adelante es retirarse. Pues bien, tenía en plan árabe destruir al pueblo sirio, tampoco han podido. Ahí está el resultado. Yo dije ya bastante tiempo atrás, hace un año creo que yo dije, en Siria van a encontrar lo que buscan, en Siria van a encontrar la horma para sus zapatos, estos imperialistas. Ahí está el resultado. Ya, ahí está el resultado a la vista del mundo. Los imperialistas han sido derrotados ya no les sirve nada ni su arma más sofisticada, porque la guerra de liberación tiene más valor, tiene más peso. Hay guerras justas, hay guerras injustas. Eso es lo que pasa en el mundo. No pueden detener a nadie, el proceso de la sociedad humana no puede ser detenido ni por las bombas atómicas, amigo periodista. Muy gracias. Bien, muchísimas gracias por la precisión. Entonces decíamos que esto está en ese contexto de la guerra de usurpación y guerra de liberación. Mientras tanto vamos a ir pues oyendo algunos reportes que se daban durante esta semana previos ya a esta llamada tregua, y vamos a analizar esto. En primera cosa, nuestros amables oyentes deben saber una cosa. El programa La Voz del Obrero analiza la situación internacional en relación a la ideología de Alfa y Omega en cuanto a la aplicación de la política internacional. Entonces, en esa situación, nosotros hemos observado lo siguiente, y lo siguiente es que no es el grupo islámico de la resistencia palestina, el Hamas, de la rama chiita del Islam, quien pidió la tregua, sino que el sionismo israelí pidió la tregua. Y además es el Hamas quien le impuso la tregua finalmente en las negociaciones. De esto se puede analizar muy ampliamente, por la sencilla razón que una negociación se da entre los que más o menos tienen equiparado las fuerzas. Pero resulta que el Hamas es una guerrilla. El Hamas no es un ejército. No tiene armamento pesado, ni terrestre, ni aéreo, ni marítimo, que sí lo tiene el sionismo, que atacó por aire, mar y tierra. Y estaba a las puertas de Gaza para invadir con 30.000 jinetes apocalípticos para iniciar un genocidio a gran escala. Estaban apostados. Ahora, si esta tregua el Hamas le impuso, tácticamente estamos hablando de una derrota militar y una derrota política, que en lo sucesivo vamos a ir comentando. Y mañana, por supuesto, en la conferencia vamos a dar la amplitud de ello. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. Señores, leí. Bueno, ese día también tuve la oportunidad de conectar en solidaridad con el pueblo palestino. Qué bueno, qué bueno. Sí, y tuve también, me dieron un volante de la Federación Palestina de Perú. ¿Puedo leerlo? Sí, con mucho gusto. Sí, dice: invitamos a la marcha pacífica por el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino el 29 de noviembre, lugar de concentración, Plaza San Martín, a partir de las 4:30 hacia el Congreso de la República. El 29 de noviembre vamos a reafirmar nuestro compromiso con la causa justa del pueblo palestino. Eso es todo, gracias. Bien, muchísimas gracias por este aviso popular. Aquí nos ganó, porque este aviso estaba aquí, pero usted nos ganó. Muy bien, hay que ser extensivo entonces esta invitación solidaria, porque esta tregua es muy endeble, ya, muy endeble. La cosa todavía está para largo.
Sí, y eso también es bueno porque es la organización del pueblo, y el pueblo tiene que organizarse así masivamente, ir por acá, por allá con las marchas. Solo así vamos a hacer respetar los derechos de la clase proletariada. Bien, entonces este reporte se daban de la siguiente forma, vamos a escucharlo mientras vamos tocando el tema. Periodista iraní reportando. Hermanos que han perdido la vida, también en la ciudad de Gaza, misma 3 niños mientras que estaban jugando fútbol al lado de su casa, un avión les ha bombardeado y han llegado al hospital, al complejo médico de Dar Shifa en pedazos, no se podría reconocer sus rasgos. Hasta el momento las facciones de la resistencia palestina lograron lanzar 75 cohetes a los territorios ocupados en 1948, cohetes que han llegado a Hebel Ashkol, a Ashdod, a Beersheba, también cohetes que han llegado a la zona de Gush Dan, en donde se encuentra Rishon LeZion y Tel Aviv. A pesar de los ataques aéreos israelíes, la presencia intensiva de los drones aquí en el cielo de la franja de Gaza, las facciones de la resistencia palestina podrán dar golpes directos por cohetes. Aumentó por su parte, según fuentes en las facciones palestinas, hemos recibido la información que la única condición que está hasta el momento impidiendo la llegada a una tregua es la condición impuesta por la resistencia palestina, que se trata en terminar completamente el bloqueo. El régimen sionista le está imponiendo por su parte, en contra de esta condición, que habrá facilitaciones en los pasos de Erez, los pasos de Karni al-Montar y Karem Abu Salem, para dejar entrar más bienes, pero no todos los bienes, instalar un sistema de control para chequear, entre comillas, la entrada de armas a la franja de Gaza, lo que la resistencia palestina rechazó completamente, insistiendo sobre su condición de terminar completamente el bloqueo. Las próximas horas podrán darnos más informaciones claras. Hasta ahora. ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Abajo el sionismo asesino! ¡Alma de solidaridad con el pueblo palestino! Estamos presenciando acontecimientos bíblicos en el terreno político grandiosamente. Hermanos estudiantes de Alfa y Omega, en los análisis que el programa La Voz del Obrero realiza, apunta los temas cruciales de las profecías de Alfa y Omega. El centro medular de los acontecimientos del juicio final, como ustedes saben, se va a dar en el Oriente Planetario. Y estas organizaciones chiitas, como el Hezbollah del Líbano, y esta organización del Hamas, igualmente de la rama chiita del Islam, son dos organizaciones que prácticamente le están parando al macho a uno de los mayores ejércitos del mundo, que es el sionismo en estos momentos. Téngase presente que grandiosos acontecimientos se vienen de estos dos pueblos y de esta rama del Islam, la chiita. Por eso, nuestro enfoque que nosotros realizamos, le damos la importancia debida sobre estos temas en la aplicación de la infinita ciencia celeste Alfa y Omega. Quisiéramos que ustedes nos comprendan en ese sentido, de ir viendo cómo progresivamente se van materializando los acontecimientos profetizados por Alfa y Omega, que en realidad son los acontecimientos bíblicos. Porque todos ustedes saben que acontecimientos bíblicos son los que van a cambiar el curso de la historia. Así, en estos momentos, como se está viendo la situación, vamos en realidad rumbo a ello. Vamos rumbo a ello. Y eso es lo que nosotros estamos comentando en estos momentos y a la vez anunciando. Sí, tenemos una llamada. Adelante, por favor. Ya. Sí.
Por el contrario, hermanos, yo creo que en esta parte del continente, en esta región, es donde dentro de 50 años se va a dar la más grande batalla, como dijo Saddam Hussein, la madre de las batallas va a ser acá en esta parte del continente. Cuando Chile ya complete su invasión, porque todo país, ustedes amigos oyentes, estudian la historia, van a determinar que todos los países del mundo en algún determinado momento del desarrollo histórico han sido invadidos. Y para que un país pueda invadir otro país, necesariamente necesita tener base social al interior de ese país para poder invadirlo. La ventaja de Chile es que acá tiene a los apristas y a los fujimontesinistas. Estos sinvergüenzas serían los traidores, los que se enrolarían masivamente en el ejército invasor. Dentro de 50 o 60 años más o menos, esa es la cantidad de años que han sufrido los palestinos para ahora verse rodeados por los muros que han levantado los judíos allá en el Medio Oriente. Eso van a hacer con nosotros dentro de 50 o 60 años los chilenos. Entonces nos tenemos que unir dentro de 50 o 60 años con los bolivianos para poder defendernos, y ahí se va a dar la madre de las batallas. Gracias, hermano. Bien, muchísimas gracias. Respetando el sentido democrático de su participación, en todo caso es su palabra con la palabra de Alfa y Omega. Los acontecimientos van a determinar dónde se va a realizar la madre de las batallas. En la perspectiva de Alfa y Omega, que ya dijo hace más de 30 años lo que en este momento está aconteciendo, vamos rumbo a ella. Lógicamente, en las proyecciones que usted hace con respecto a lo que podría convertirse Perú, tiene muchas cosas tremendas de certeza, porque de acuerdo a Alfa y Omega, Chile representa el Israel en estos lugares. Es más, en algo que causa estupor y conmoción para mucha gente, es que el Morro de Arica representa el lugar donde crucificaron al Cristo. A través de la ley de la reencarnación de la materia se explica eso en Alfa y Omega. Algo loco para el mundo materialista. Y de allí esa semejanza de cómo actúa Chile en relación al sionismo. Las semejanzas son impresionantes, y de allí nació el divino enviado Alfa y Omega, donde a él lo persiguen y tiene que salir obligatoriamente de ese fascismo criminal. Y se cumple allí pasajes bíblicos donde dice: y el dragón persiguió al hijo de la mujer. Pues bien, entonces, en los acontecimientos concretos del juicio final, que es la revolución mundial, vamos a ver aquello que usted menciona y nosotros también mencionamos, repitiendo la profecía Alfa y Omega. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación.